You are now unmuted. Sí, ahorita, hoy sí. You are now muted. Vamos ahora a continuar con lo que es la parte 2 del capítulo de neoplasia. Vamos a hablar aquí de lo que es la diferenciación y la anaplasia. Diferenciación es el grado en que las células parenquimatosas neoplásticas se asemejan tanto morfológica como funcionalmente. Y anaplasia es la ausencia de diferenciación. Ya aprendimos en la clase anterior cómo ponerle el apellido, nombre y apellido a una neoplasia. Pero ahora las neoplasias, como vimos, no todas se pueden distinguir. Hay algunas que es muy difícil si no se tiene otro tipo de estudios. Porque la célula es está en un estado muy primitivo de diferenciación, entonces es bien difícil poder distinguir. Entonces, hablamos de las características benignas y malignas. La diferenciación entre los tumores benignos y malignos es una de las distinciones más importantes que se necesita hacer. Porque aquí es de decirle, vaya, se le tomó la biopsia y es de decirle al paciente si lo que tiene es benigno o es maligno. Pero muchas veces una neoplasia con una apariencia muy inocente puede enmascarar una neoplasia muy maligna, de muy alto grado. Entonces, por eso es que se pueden distinguir las neoplasias benignas y malignas con diversas características histológicas y anatómicas. Las neoplasias malignas suelen crecer mucho más rápido que los benignos, pero también hay excepciones. Hay neoplasias malignas que tienen una velocidad de crecimiento que es muy lento. Y así hay neoplasias benignas que también tienen una tasa de crecimiento muy rápido. Entonces, todas las neoplasias deben de ser diagnosticadas histológicamente. Es la manera en que va a decir si esto es benigno o es maligno. Luego que ya sabe si es benigno o es maligno, o sea, le tiene que poner el nombre y el apellido, pero también tiene que ponerle lo que se denomina diferenciación. Entonces nosotros vemos la neoplasia y decimos, es, por ejemplo un carcinoma epidermoide. Ya sabemos que es un carcinoma epidermoide del cérvix. Ese ejemplo es el que vamos a usar siempre, el cérvix. Entonces, vamos a ver si esa neoplasia se parece al epidermoide, al epitelio escamoso. Entonces, si se parece, decimos que es bien diferenciada. Si medio se parece, vamos a decir que es moderadamente diferenciada. Y si no se parece, es pobremente diferenciada o indiferenciada. No sabemos qué. No sabemos si esas células son escamosas o qué. Entonces, por eso está el término de anaplasia, que es la ausencia de diferenciación. O sea, uno mira en histología, se aprende todos los tejidos y le ponen un tejido y uno dice, esto es páncreas, esto es tiroides, esto es músculo. Porque la célula está en su morfología normal. Ahora, si hay una neoplasia
que ha crecido, por ejemplo, un condroma, encontramos condrocito, cartílago. Entonces, esas neoplasias son bien diferenciadas. Todos los tumores benignos son bien diferenciados, porque la célula es idéntica a la que le ha dado origen a esa proliferación descontrolada de células. Pero son células de aspecto morfológico benigno. Entonces, los tumores benignos están bien diferenciados. Las mitosis son escasas en los tumores benignos en número y tienen una configuración normal. Cuando vemos una neoplasia, un tumor, le tenemos que buscar mitosis, porque eso significa que esa neoplasia está creciendo. Por ejemplo, en este que estamos viendo aquí, esto es un epitelio normal. Aquí está, de colon. Miren, es una glándula. Luego esta empieza una proliferación, una neoplasia. Entonces decimos, entonces decimos que empezó a crecer, pero miren, son las mismas glándulas. Lo único que son, están mucho más aumentadas, pero miren la forma, todo es igual, o sea, se parece. Es una proliferación descontrolada. Luego esto se malignizó, porque en colon necesita múltiples mutaciones para que se dé una neoplasia. Entonces se dan las mutaciones en los diferentes genes y se convierte en una neoplasia maligna. Esto es maligno. Pero vemos que es una neoplasia bien diferenciada. ¿Por qué decimos bien diferenciada? Porque miren la glándula, se ven que son glándulas. Son malignas, pero se ve que son glándulas. Luego, esta es una poco diferenciada. Miren, casi no tiene formaciones glandulares. O sea, mandan el fragmento de colon o mandan el segmento de colon y nosotros en el colon vemos esto. Entonces, ¿qué decimos? Neoplasia maligna poco diferenciada. Ahora miren esta con anaplasia del colon. Esta es una mitosis y estas células totalmente, yo no puedo decir que eso sea, que le haya dado, se formó de una glándula. O sea, no se puede saber. Entonces, esto es lo que se denomina diferenciación de un tumor, que tanto se parece. Si alguien tiene duda, puede ahí levantar la mano y hacerme la pregunta. Quiero ver cuántos interesados hay. 130. Es que de verdad que ahorita voy a guardar los nombres de los usuarios. Vaya, ya los guardé. Es que realmente miren ahorita ve, 128. Ya se salieron dos. Entonces, son muy poquitos los que se meten a clases y casi 200 están en el examen. Ay, todavía quieren salir bien o ya se pegaron la corrida. Si ya se pegaron la corrida, que avisen. Pero la verdad es que sí, son muy poquitos. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Vale. Que, o sea, cuando decimos diferenciación, nos estamos refiriendo a eso. Luego, miren esta neoplasia. Esto es un lipoma. Esto es el lipoma. Viene y le quitan el fragmento, le quitan el nódulo. Miren aquí, este es el lipoma. Es una neoplasia de células grasas. Todo esto es como que si estuviéramos viendo grasa. Entonces, esto es un bien diferenciado. Se parece mucho.
Miren esto, va. Lo que vimos aquí es un lipoma. Ahora miren esto, es un liposarcoma. Miren la diferencia de esto con esto. Miren. Macroscópicamente. Podemos darnos cuenta que esto no está muy bueno que se diga. Y cuando ya se toma la biopsia, miren, estos medios se parecen. Aquí hay grasa, pero, o sea, estos ya son células malignas. Estas no son las células normales. El leiomioma se ve así, células musculares lisas igual a las células musculares a las del músculo liso, solo que es una proliferación aumentada, entonces es un leiomioma. La contraparte maligna es un leiomiosarcoma. Ahora miren aquí, hay mitosis, miren estas mitosis y miren esto. Entonces cuando vemos mitosis, la vamos a ver más adelante, son sin ninguna forma, porque yo aquí no puedo decir en qué fase de la mitosis está. Entonces, y todo esto que estamos viendo aquí son células de diferente tamaño. Ahora, esto es el músculo liso. Esto es, es lo mismo que estamos viendo aquí, músculo liso, solo que es una proliferación aumentada. La tiroides normal, aquí se ven las células foliculares, esto que está aquí es el coloide que está adentro, estos son los folículos. Miren, tiroideos con las células foliculares alrededor. Esa es la tiroides normal. Esto es un adenoma, pero aún aquí estamos viendo que son, miren, los mismos folículos, pero hay una proliferación. Ahora miren aquí, ya cambió. Esto ya es un carcinoma papilar del tiroides. Y miren, todas estas células son diferentes a las células foliculares normales, que son así. Miren aquí, son espacios claros. Y aquí ya vamos viendo cómo es el núcleo, cómo está la cromatina, cómo es la célula. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las neoplasias malignas se caracterizan por amplias variaciones en la diferenciación celular parenquimatosa, que va desde células bien diferenciadas hasta las completamente indiferenciadas. Entonces, esto es, hay una gran variación en toda esta celularidad. El colon, esto es mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. El adenocarcinoma, miren, de colon, bien diferenciado. O sea, estas son las glándulas. Estas son las glándulas malignas. Entonces se ve que son glándulas, pero estos ya son malignas. Luego está el de colon indiferenciado. Miren, aquí ya casi no hay glándulas, ya no. Entonces, eso así se va sacando. ¿Qué significa un bien diferenciado de un indiferenciado? Este es bien agresivo. Sirve para pronóstico en estos pacientes la diferenciación de la neoplasia. Esta es la piel normal, el epitelio escamoso. Miren, ahora este es un carcinoma de piel bien diferenciado, aún tiene queratina. Esto se llama perlas de queratina, pero miren aquí ya se metió en todo esto es epitelio escamoso maligno, pero miren aquí, mitosis, hay diferentes tamaños de las células, que esto se denomina pleomorfismo. Entonces esto ya no se parece a esto. Y las que están en los dos extremos son los moderadamente diferenciados. Las células malignas, que están compuestas por células poco diferenciadas, estas se dice que son células anaplásicas. Y la ausencia de diferenciación o anaplasia se considera un marcador de malignidad. Cuando vemos una célula anaplásica decimos esto es maligno.
Entonces, ¿qué es anaplasia? Significa literalmente formar hacia atrás, lo que implica una inversión de la diferenciación hacia un nivel más primitivo. Todas las células nacen, crecen y se reproducen. Es lo que hemos aprendido. Entonces, estas células vienen y tienen que ir en un proceso de diferenciarse. Cuando están en el momento de formarse, estas células tienen que entrar en un proceso de diferenciación, o sea, de maduración de la célula. Entonces, una anaplasia es que se quedan en un estado primitivo, no maduran nunca. En los tumores bien diferenciados, las células hijas derivadas de estas células madre cancerosas conservan la capacidad de diferenciación, mientras que en los tumores poco diferenciados, esa capacidad se pierde. La ausencia de diferenciación o anaplasia a menudo se asocia a otros muchos cambios morfológicos. O sea, cuando estamos hablando de anaplasia, tenemos que buscar todos estos cambios. El pleomorfismo, la morfología nuclear anormal, las mitosis, la pérdida de la polaridad y otros cambios. Vamos a hablar del primero, que es el pleomorfismo. ¿Qué es pleomorfismo? Es la variación en el tamaño, en la forma de las células y los núcleos. Es esto, miren. Hay núcleos grandes, chiquitos, miren, de todo tamaño. Esto se llama pleomorfismo. Entonces, las células de un mismo tumor no son uniformes, sino que varían desde células pequeñas de aspecto primitiva hasta células tumorales gigantes, mucho más grandes que sus vecinas. Esto es un pleomorfismo. Miren, diferentes tamaños. Esta es una neoplasia maligna. Estas son células anaplásicas. Miren estas monstruosidades de células muy grandísimas. Entonces, cuando vemos esto, decimos, eso es maligno, porque hay anaplasia. Miren este pleomorfismo, esta es una citología. Miren esta celulona. Esta es una célula normal. Ahora miren las células malignas, son todas estas. Entonces hay grandes, hay chiquitas, hay de diferente tamaño. Eso se denomina pleomorfismo. Igual aquí, miren. Miren esta grandotota y estas más chiquitas. Ahora, en un epitelio, así se ve el pleomorfismo. Miren todos los tamaños. Miren estas. Unas están más moradas que otras. Esto que están más morados se denomina hipercromasia o hipercromatismo. Entonces, miren, aquí está el pleomorfismo. Miren estas monstruosidades de células. Son muy grandes. Entonces, diferentes tamaños. Este es un pleomorfismo. Y también en el mismo pleomorfismo encontramos las células gigantes multinucleadas, que son, miren estas. Tenemos que diferenciarlas de las células gigantes de tipo Langerhans. Estas son células gigantes multinucleadas. O sea, tienen muchos núcleos, pero son células tumorales gigantes, tumorales malignas. Miren esta otra. Estas son células muy, muy grandes. Doctora. ¿Sí? Una pregunta. Para poder diferenciar entre las células gigantes de Langerhans, ¿qué podría ser un indicador que nos podría ayudar para saber bien diferenciar? Porque vaya, por ejemplo, la anterior. Nosotros vemos una célula gigante y vemos el contexto de la neoplasia. O sea, tenemos que ver todas las de alrededor, que hay gran pleomorfismo. O sea, hay un pleomorfismo alrededor y aquí va a estar una célula gigante y no va a decir, esta es, además, aquellas
es una corona de linfocitos, pero mire estas son células grandototas que estas jamás serían una célula gigante de tipo Langhans. Entonces, estas simplemente se denominan células gigantes multinucleadas porque tienen múltiples núcleos y generalmente son núcleos anaplásicos o atípicos. Miren esta célula gigante. Esta no puede ser una de Langhans, si son células atípicas estas. Miren esta otra célula grandota, un gran pleomorfismo. Luego está la morfología nuclear anormal. Característicamente los núcleos son variables e irregulares. La cromatina es gruesa, está agrupada así gruesa y distribuida a lo largo de la membrana nuclear y teñida más oscuro, como lo vemos aquí. Esto es lo que se denomina que son núcleos hipercromáticos. Miren estas células, así son las normales. Estas células son súper grandototas. Esas no son normales en ningún tejido del cuerpo. Las encontramos. O sea, nos ponen eso y sabemos que eso es maligno porque hay anaplasia, hay pleomorfismo, hay hipercromasia, todo esto. Los núcleos son desproporcionadamente grandes para la célula. La relación núcleo-citoplasma se aproxima a 1 en lugar de 1 a 4 como es lo normal. Vemos el núcleo, el citoplasma. Estas células de aquí abajo, miren, es una relación de 1 a 3. Pero miren, esta es 1 a 1. Aquí ni se le mira el citoplasma a estos. La forma nuclear es variable e irregular. La cromatina está agrupada así como de manera grosera, así como que le han tirado la cromatina, así como esto, así se ve. Y está distribuida a todo lo largo. Estos núcleos, dentro de los núcleos se reconocen estos puntos que se denominan nucleolos. Estas dos que están aquí son células sanguíneas. Esta es una leucemia. Estos son los blastos. Y estos tienen, miren esto claro que se mira adentro del núcleo. Eso es lo que se denominan nucleolos. Es un signo de anaplasia. Luego vienen las mitosis. Los tumores indiferenciados poseen un gran número de mitosis, lo que refleja una mayor actividad proliferativa de las células parenquimatosas. Entonces, miren aquí, todo esto, en lo que estamos viendo aquí, hay pleomorfismo, hipercromasia, mitosis. Miren esta mitosis, miren esta otra y el gran pleomorfismo. Bueno, vamos a preguntarle. Raúl Abisaí. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bye. Explíqueme en esta foto. Dame un resumen de lo que acabamos de ver en esas dos fotos. ¿En la otra foto? Ajá, un resumen de lo que vimos. Aquí lo que quiero más es que entiendan a que avancemos, aunque hoy veamos, lo que quiero más es que hoy solo veamos la anaplasia y la diferenciación. Desde pleomorfismo. O sea, ¿qué es anaplasia? Anaplasia. Es que no se puede diferenciar. Anaplasia. Repítamelo, doctora. ¿Qué es anaplasia? Anaplasia es una que no se puede observar la diferenciación de la célula. Ajá. Ajá. Ahora explíqueme en esas dos fotos los signos de anaplasia. Los signos de anaplasia. No me recuerdo. Vale. Ayúdele Wilmer Alexander. Ay, no.
Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Repítame la pregunta, porfa. Que me explique en esa foto que está ahí, en las dos, cuáles son los signos de la anaplasia. ¿Qué observa ahí? No recuerdo, doctora. Vaya, lo que acabamos de ver. No, bueno, mejor no. Otro. Miguel Alberto. Sí, doctora. Va. ¿Qué es pleomorfismo? ¿Qué entendió por pleomorfismo? Bueno, yo entendí que hay una variación del tamaño de la célula, o sea, son diferentes tamaños, unas pequeñas, unas grandes. Ajá, eso es pleomorfismo. Ahora explíqueme ahí en esas fotos. Bueno, ahí podemos observar cómo hay diferentes tamaños en la célula y también se puede decir que hay un cambio del núcleo, hay un Ajá, cambio de la morfología nuclear, me imagino, y pues la mitosis que se ven. ajá, las mitosis. ¿Cómo se llama cuando la célula está más oscura? Se llama hipercromasia. Hipercromasia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que es a la anaplasia. Todo lo que tiene. Espérenme. Entonces, miren, esta es una mitosis. Estamos hablando de las mitosis. Los tumores indiferenciados, dice, tienen gran número de mitosis, lo que refleja la mayor actividad proliferativa. ¿Qué significa que haya muchas mitosis? Que esto está, hay una mayor actividad proliferativa. La presencia de mitosis no equivale siempre a malignidad. ¿Pero qué tipo de mitosis? Pues las mitosis están presentes en los tejidos normales, aquellos que tienen cambios, recambios rápidos, por ejemplo, el revestimiento epitelial del intestino. Esto que estamos viendo aquí es intestino, o sea, tiene mitosis, pero miren, aquí podemos distinguir. Esta está en telofase, miren esta otra está en metafase, esta es anafase, esta es profase. Entonces, distinguimos en qué fase está de mitosis. Y las encontramos normalmente. Miren, este es otro intestino. Aquí está toda la glándula. Y todo esto más oscuro que se ve aquí son mitosis. Pero son normales, las podemos encontrar. Por eso también las encontramos, o sea, en estos tejidos con recambio rápido o aquellas proliferaciones no neoplásicas como son las hiperplasias. Miren esta mitosis, esta está en metafase, anafase, pero miren esta. Entonces, a ver en qué fase está. Entonces, eso se denomina mitosis atípica. Esas son las mitosis que vemos en las neoplasias malignas y es un signo de anaplasia. Más importante como la característica morfológica de malignidad son las figuras mitóticas anómalas y atípicas anormales que ocasionan usos tripolares, cuadripolares o multipolares. Miren esta mitosis. Miren esta. A saber en qué fase está. Miren esta otra. Gran cantidad de mitosis. Entonces, a veces las encontramos una gran cantidad y el contexto. Hay pleomorfismo, hay hipercromasia y hay mitosis. Entonces decimos que esto es signo de malignidad. Perdón.
Esta es una mitosis, miren. No sabemos en qué fase está. Miren esta otra, esta todavía sí, pero miren esta. Entonces, pleomorfismo, hipercromacia, mitosis. Miren estas mitosis. Mitosis anormales. Esto no tiene forma de nada. ¿Ve? Nosotros decimos que esta es una mitosis mechuda porque miren la forma que tiene. Y alrededor hay pleomorfismo, hay células grandes, células chiquitas, células gigantes. Entonces, multinucleadas, células gigantes multinucleadas. Esto no podemos decir que es una célula de Langhans viendo todo esto alrededor. En la célula de Langhans, ¿qué tenemos que ver? El granuloma, tenemos que ver la célula epitelioides, la necrosis caseosa. Entonces, eso es todo el contexto, lo tenemos que ir viendo para decir, o sea, esta es una célula tumoral, una célula gigante multinucleada tumoral. Doctora, Dígame. para diferenciar entre una hiperplasia y un tumor benigno, sería de que las hiperplasias son compensadoras siempre. ¿O La cómo se puede diferenciar? hiperplasia es compensadora y la neoplasia es un nuevo crecimiento. Entonces, o sea, no hay como... ¿cómo no? Hay algunas neoplasias que tienen hiperplasias. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna. O sea, esa es una neoplasia benigna, pero el contexto que tiene es una hiperplasia de las células. Eso es lo que le está sucediendo a la próstata. Entonces, por eso se denomina hiperplasia prostática benigna. O sea, no le va a poner que es una neoplasia, porque ahí lo que estamos viendo son células hiperplásicas. Entonces, como es una forma compensadora, ahora, en el útero, por ejemplo, se nota la diferencia cuando hay una hiperplasia porque es hormonal, o sea, tiene que ver todo, la clínica y todo para ver, y ya histológicamente nosotros distinguimos que es una neoplasia y que es una hiperplasia. Gracias. Miren, vaya, otra foto, pleomorfismo, hipercromacia, mitosis anormales. Ahora, otro signo de anaplasia es la pérdida de la polaridad. La pérdida de la polaridad es que la orientación de las células anaplásicas entre sí o con estructuras de soporte como las membranas basales está marcadamente alterada, es decir, pierde la polaridad. Este epitelio escamoso normalmente es muy ordenado, muy ordenado. Entonces, cuando hay una neoplasia, esto pierde la capacidad de, pierde la polaridad, pues, o sea, empieza la orientación. Las células deben de estar así. Tienen una membrana basal. La célula, esta es una célula, tiene una región apical, tiene una región lateral. Eso es lo normal. Todas estas células, cada una tienen una región apical y una región lateral y la membrana basal. Si esto no está así, entonces han perdido la polaridad y eso es lo que hace el virus del papiloma humano en el cervix. Miren, la polaridad de las células tiene la región apical, la región lateral y la membrana basal. Entonces, la polaridad de las células epiteliales permite definir regiones. O sea, debe de estar una región apical, basal y la lateral, cada una con características morfológicas diferentes. Entonces, miren aquí, esta es la superficie apical, esta es la lateral y la basal. Este es un epitelio, generalmente es el epitelio escamoso. Y luego aquí viene
ya el tejido conectivo y todo lo que esté en el estroma. Así se ve normalmente. Miren, un área apical, lateral y la membrana basal. Así deben de estar las células. Igual en una glándula. Debe de tener su polaridad normal. Su área apical, lateral y basal. Esto es lo basal. Eso es lo normal. Esa es su polaridad. Así debe de estar una célula. Ahora, miren esto. ¿A dónde está aquí la apical? Esto es un desorden totalmente. Miren aquí, hay mitosis anormales. Entonces, esto es una displasia severa. Miren, esta está para acá, esta está para acá. O sea, hay una pérdida total de la polaridad aquí. Todas estas células están totalmente perdidas en su polaridad. ¿Y qué vemos aquí? Pleomorfismo, hipercromacia, mitosis anormales. Entonces, esto es lo que tenemos que ir buscando. Luego, miren esto. Aquí perdió toda la polaridad las células. Esto es una neoplasia escamosa invasiva. Hasta rompió la membrana basal. También están otros cambios, como lo son, perdón, como son las células multinucleadas con crecimiento, deben tener una irrigación sanguínea. Por eso les decía, más adelante está el capítulo en donde vamos a ver cómo estas células malignas deben de nutrirse. Porque si estos no tienen la nutrición adecuada, entonces van a tener, ¿qué le va a pasar si no tienen una irrigación adecuada? Una isquemia. Entonces va a haber necrosis. Entonces el estroma vascular, cuando es insuficiente, como resultado de muchos tumores malignos, que esos que están creciendo rápidamente, no alcanza a tener un soporte nutricional, no hay una angiogénesis adecuada, entonces empiezan a necrosar partes. Entonces, se desarrollan áreas de necrosis isquémica. Miren, este es un área de necrosis y aquí está la neoplasia. Aquí hay áreas de necrosis en medio de la neoplasia porque son zonas, la neoplasia necesita estar nutrida para poder crecer. Miren aquí, esta es otra zona de necrosis. Todo esto es necrosis. Y aquí podemos ver la neoplasia. Miren, pleomorfismo, hipercromacia, mitosis. Y aquí está la necrosis. Esto se denomina necrosis geográfica. Miren, áreas de necrosis, esto. Y aquí está la neoplasia. Todo esto es la neoplasia. A veces mandan biopsias y todo es necrosis y no encontramos las células malignas y nos dicen, pero si tiene un gran tumor, si tiene una gran masa, pero le tomaron del área necrótica. Entonces no podemos ver ni siquiera ni una célula maligna porque todo es necrosis. Entonces uno debe de aprender a distinguir cuál es la necrosis. Macroscópicamente, más que todo, o sea, cuando se toman estas biopsias, porque imagínense si toman, o sea, una biopsia trucut, a esas pequeñitas, y meten la aguja gruesa solo aquí, solo eso vamos a ver. Entonces, a veces nosotros reportamos necrosis y dice, entonces no hay neoplasia. No, en lo que me mandó no hay neoplasia, pero no es que no tenga un cáncer, sino que lo que ha mandado no es el tejido suficiente para decir que ahí hay una neoplasia. Entonces nosotros describimos lo que vemos. O sea, si clínicamente me está diciendo, mire, pero si es que tiene una neoplasia. Sí, pero si yo no lo veo, porque todos estos diagnósticos deben de ser histológicos. O sea, clínicamente usted lo sospecha, pero el diagnóstico lo debe de hacer histológicamente. Entonces, necesitamos un tejido viable para poder
diagnosticar. Ahora imagínense, viable porque, o sea, tomaron una zona aquí. Ahora si esta muestra la dejan ahí a que se autolice, tampoco lo vamos a ver. Entonces, por eso es importante esto, la clase también, o sea, que les dimos del proceso técnico de muestras. O sea, meten a una paciente a sala de operaciones y al final hay que, no podemos diagnosticar porque no la fijaron adecuadamente. Ahora vemos por qué es importante la clase del proceso técnico de muestras. Va, es que aquí vemos ya con otra cosa que es metaplasia y displasia. Ahora, hasta aquí voy a llegar. Lo que quiero es que aquí pregunten si tienen dudas, porque esto es de que lo entendamos. Si ustedes se fijan y leen el libro, aquí hay muchas fotos. Yo he sacado fotos de todos lados para que nosotros viendo es cómo vamos a entender esto. Entonces, si tienen dudas, porque si no de nada me sirve avanzar. Ajá, ¿qué pasó, Eduardo? Buenas noches, doctora. Cuando habla de la mitosis, ahí se menciona que la mitosis no equivale a malignidad. Entonces, no sé si la orientación que está dando el libro en ese aspecto es que podemos encontrar alguna neoplasia sin mitosis, o es que lo que mencionó, que hay tejidos hiperplásicos que tienen mitosis, pero no precisamente es una neoplasia. Vale. No todas las neoplasias tienen mitosis. Malignas, no todos los cánceres, ¿vale? Digamos un cáncer, no todos, pero hay, ese es un signo de que hay malignidad cuando encontramos una mitosis anormal, pero no todos los tumores tienen. Por ejemplo, la distinción entre un leiomioma y un leiomiosarcoma es el número de mitosis. ¿Y qué tenemos que hacer? Contar las mitosis para decir, si no hay suficientes mitosis, solo vamos a decir, este es un leiomioma celular. Tiene que tener de 10 a 12 mitosis en 10 campos de alto poder, porque tenemos que ir contándolo para decir, esto es un leiomiosarcoma. Además, del pleomorfismo que podemos encontrar en las células, la necrosis y otros hallazgos. Pero el número de mitosis es muy importante. Pero hay neoplasias malignas, cánceres que no tienen ni una mitosis. Entonces, y hay gran pleomorfismo, hay hipercromasia, hay necrosis, hay células gigantes multinucleadas tumorales, pero no hay mitosis. Y no necesariamente, o sea, porque este es un indicativo de que la célula, de que el tumor está creciendo rápido. ¿Le quedó claro? Entonces sería mejor guiarse por las figuras mitóticas anormales. Por las figuras mitóticas anormales. Miren, a veces nosotros estamos allá viendo en patología y va de buscar y buscar, ay, aunque sea una mitosis anormal, porque ya con una, por ejemplo, las displasias leves, nosotros ya tenemos que buscar una mitosis, que debe de tener una mitosis. Y en cuanto también a la pérdida de la polaridad, aparte que eso pues va a llevar a una displasia, también llevaría a que el tumor infiltre. Espérenme, ¿cómo me dijo? Cuando pierden la polaridad de la célula. Sí, pues sí. Es que sí. Sí, la van perdiendo, ellos ya van buscando romper la membrana basal. Ajá, sí. Gracias. Bueno. Doctora. Sí. Otro punto que quería, me puede ayudar en cuanto a los tumores benignos, bueno, estaba diciendo del grado de diferenciación que son bien diferenciados, van tanto el tejido normal como el maligno, ¿verdad? Imagino que, por ejemplo, si es glandular, digamos, la diferenciación o el tumor benigno, digamos, en alguna glándula, por ejemplo, en la tiroides, si tiene las mismas características, me imagino, tanto morfológicas como funcionales también, significaría que también ejercerían funciones de las células normales, por ejemplo, la producción de
bueno, del coloide, también de hormonas tiroideas, o Claro, un ejemplo. sí. Entonces sería como otro indicador para poder saber de qué tipo de. Eso es lo que lo vamos a ver más adelante, los síndromes paraneoplásicos. Hay neoplasias que producen exageradamente hormonas y el primer síntoma va a ser porque detectan hormonas altas o sea, y va a dar una sintomatología X. Entonces, es porque están produciendo, por ejemplo, en ovario. Puede haber un tumor de ovario que sea productor de hormonas y la paciente va a tener hirsutismo, va a producir estrógenos en cantidad, entonces va a dar los síntomas del hiperestrogenismo que la paciente va a tener y así en todas partes del cuerpo, que productores de hormonas. Y eso también aplica a los malignos. Eso aplica más a los malignos. Ah, solamente eso. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Ya no tienen dudas? Yo creo que si no vamos a continuar